הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. After a firefight, they killed Osama bin Laden. Siria. Durante el mes de agosto, las fuerzas gubernamentales avanzaron por el norte de Palmira, creando gigantescas bolsas con las que poder aislar y suprimir fácilmente a las milicias de ISIS. Con la retaguardia controlada, el ejército de Assad se lanzó al ataque hacia Deir ez-Zor, siguiendo la carretera M20, hasta romper el cerco de la ciudad, poniendo fin a un asedio de 3 años, 1 mes y 22 días. Sin embargo, aún quedaba por unir a los asediados del norte con los del sur, razón por la que se produjo una batalla en la zona del cementerio, en donde ISIS se resistió con ferocidad, pero no pudo evitar que los sirios pusieran fin al cerco del aeropuerto, que fue la pieza clave por la que los asediados aguantaron tanto tiempo. Mientras tanto, los sirios comenzaron un movimiento envolvente hacia el campo petrolífero de Taiyem, forzando la retirada de los yihadistas. Las fuerzas de Assad lanzaron un ataque rápido para liberar Jafra y aislar a los yihadistas que se encuentran en el resto de la ciudad. Durante esta semana, aprovechando la gran debilidad de ISIS, el SDF, la coalición formada por kurdos y minorías como los cristianos o los yazidíes, dieron comienzo a su avance hacia Deir ez-Zor, siendo su objetivo principal el control del acceso oriental del emblemático puente colgante de la ciudad. Mientras vuelve a crearse la tensión entre kurdos y sirios, en la que Estados Unidos ha llegado a amenazar a las fuerzas de Assad con bombardearlas si cruzaban el Éufrates, la aviación rusa bombardeó varios puentes y varias posiciones de ISIS a lo largo del Éufrates, siendo el jueves 14 cuando se bombardeó con mucha intensidad Al-Muyadin, ciudad a la que los rusos también lanzaron 7 misiles de crucero desde submarinos que estaban sumergidos en el Mediterráneo. Razón por la que hace suponer que el ejército sirio continuará su avance bordeando el Éufrates. En Raqqa, la que fue capital del Estado Islámico, el SDF tuvo un avance progresivo. A principios de agosto liberó el barrio viejo de la ciudad, y a lo largo del mes fue avanzando poco a poco hasta lograr controlar el 70% de la ciudad. A lo largo de esta semana, la conquista del Hospital Nacional fue una batalla que duró 5 días, hasta que el SDF pudo asegurar la zona completamente el jueves 14. En el resto de Siria, los frentes estuvieron muy estancados, y aparte de tiroteos y cañoneos, no hay nada que destacar. En el martes 12, Turquía anunció la retirada de sus fuerzas en áreas pobladas en la zona que ha ocupado al norte de Siria, que facilitará la vuelta a Turquía de sus fuerzas para el 2018.
Irak. En las 2 últimas semanas de agosto, el ejército iraquí hizo una operación que culminó con la liberación de Tal Afar. En el mes de septiembre no se produjo ningún movimiento en los frentes. Sin embargo, el ejército iraquí y los peshmergas kurdos se están concentrando en la zona de Kirkuk, razón por la que se piensa que pronto empezará una ofensiva por la zona. Mientras tanto, se está fraguando la crisis política que afectará a la unidad del país y que puede que sea la causa de un nuevo conflicto tras la derrota final de ISIS en Irak. Los kurdos se preparan para realizar un referéndum independentista el 25 de septiembre. Siguiendo la inercia del clamor independentista kurdo iraquí, en Rojava, que es una república federal independiente de facto, es decir, un país no reconocido por la comunidad internacional, los kurdos sirios convocaron sus primeras elecciones. Israel. A primera hora de la mañana, la aviación israelí bombardeó unas instalaciones militares en Masyaf, Siria. No está muy claro el objetivo. Algunas fuentes afirman que se trataba de una fábrica de armas químicas del ejército de Assad, y otras fuentes dicen que se trataba de un cuartel de Hezbollah. Se podría barajar la hipótesis de que podría tratarse de un posible arsenal químico de Hezbollah. Tras los altercados entre palestinos e israelíes en Cisjordania, en la tarde del jueves 7 de septiembre, durante esa misma noche las autoridades israelíes hicieron una gran redada en diferentes poblaciones palestinas, deteniendo a más de 14 palestinos que participaron en los altercados de Cisjordania. El ejército libanés informó de que drones y aviones israelíes sobrevolaron la frontera en la zona de los Altos del Golán en misión de reconocimiento, además del bombardeo a unas posiciones de Hezbollah en Baalbek. Hamás anuncia que está dispuesta a dialogar con Al-Fatah en El Cairo. Un palestino intentó acuchillar a los soldados israelíes de un control en Kiryat Arba, siendo herido de un disparo el palestino. Egipto. En la península del Sinaí continúan los combates. En la ciudad de Rafah se produjeron intensos bombardeos de la aviación egipcia durante esta semana. Entre los combates de esta semana hay que destacar la emboscada yihadista en Sheikh Zuweid, en donde los soldados egipcios lograron repeler el ataque. Libia. Aviones franceses realizaron 3 ataques contra las posiciones de una milicia no identificada en Ubari. La milicia fiel al gobierno de Trípoli, Bunyan al-Marsous, tuvo un enfrentamiento contra una célula de ISIS en las afueras de Abu Hadi. Se teme que la anarquía reinante en el país haga posible el renacimiento del Emirato Libio de ISIS en la provincia de Jufra. Afganistán. Durante el mes de agosto, los talibanes avanzaron en varias áreas, mientras proliferan los puntos en donde ISIS se hace fuerte y poco a poco extiende su área de influencia. Durante esta semana, ISIS logró repeler una ofensiva conjunta del ejército afgano y el estadounidense en la ofensiva de Nangarhar. Se produjo un combate muy complejo en Dazab, cuando los talibanes atacaron una posición afgana. Con el ruido de los disparos aparecieron varios insurgentes de ISIS,
convirtiéndose el combate en una lucha entre las tres facciones, ya que los talibanes son enemigos de ISIS, porque no aceptaron como califa a al-Baghdadi y creen que los de ISIS son herejes. El combate terminó con la captura de varios puntos cercanos a Dazab por parte de los talibanes. Dos talibanes atacaron armados con metralletas un hospital en Mazar-e-Sharif, matando a la fisioterapeuta española de la Cruz Roja, Lorena Enebral Pérez, de 38 años. Corea. El hecho de que China pusiera sanciones económicas a Corea del Norte ha abierto fisuras en la alianza entre ambos países. El ensayo nuclear norcoreano del 4 de septiembre, contrariamente a la creencia popular, no fue un desafío contra Estados Unidos, sino fue contra China en respuesta a sus sanciones económicas. La prueba se hizo justo cuando China daba comienzo a la 9ª cumbre del BRICS. El Pentágono informó de que varias imágenes por satélite fotografiaron a los norcoreanos preparando un nuevo ensayo nuclear. Corea del Sur inmediatamente hizo una prueba en la zona de Guseonni con misiles de crucero Taurus KEPD-350. Estos misiles de crucero tienen un alcance de 500 kilómetros y pueden ser lanzados y guiados desde un avión. Filipinas. La situación en Malawi continúa siendo la misma desde que la filial filipina de ISIS, Maute, se hiciera con el control de la ciudad el pasado 23 de mayo. El ejército filipino trata de entrar en la ciudad, pero le resulta imposible. El 4 de septiembre, el ejército filipino anunció la muerte de Abdullah Maute, líder del grupo yihadista que lleva su nombre, durante los combates en Malawi. Durante esta semana, Estados Unidos dio comienzo al despliegue de drones sobre la isla de Mindanao, para localizar y dar una rápida cobertura desde el cielo a las fuerzas gubernamentales que sean emboscadas por los yihadistas. Atentados de la yihad en todo el mundo. Viernes 8. Operación antiterrorista en Izmi, Osetia del Norte, Rusia. Murieron 3 terroristas. ISIS lanzó un comunicado solidarizándose con Qatar. Emboscada de ISIS a un control en El Arish, Egipto, matando a 2 policías. Un hombre fue detenido en Baltimore, Estados Unidos, cuando trataba de coger un avión hacia Somalia con la intención de unirse a Al-Shabaab. Un oficial de policía murió y 2 reclutas fueron heridos al estallar un explosivo en El Arish, Egipto. Sábado 9. Usuarios de ISIS celebraron por Twitter la evacuación de Florida por el huracán Irma y lo bautizaron con el nombre de Soldado de Alá. Domingo 10. Inmolación de un kamikaze en un restaurante de Beledweyne, Somalia. Detenido un hombre en París por ser sospechoso de pertenecer a ISIS. Asalto a una comisaría del Cairo, Egipto. 8 hombres armados con metralletas murieron en el tiroteo que se produjo tras detonar su cinturón bomba uno de sus compañeros. Explosión de una mina cerca de un vehículo blindado de la policía en El Arish. Lunes 11. Desarticulada una célula de ISIS en Sousse, Túnez. Se detuvo a los 5 terroristas que la integraron. Asesinato en Mazar-e-Sharif, Afganistán, de Lorena Enebral Pérez por 2 talibanes
que asaltaron el hospital de la Cruz Roja en el que trabajaba. 2 niños y una persona adulta murieron al hacer explosión una mina colocada por ISIS en las afueras de Manbij, Siria. 2 soldados estadounidenses fueron heridos levemente por un ataque suicida contra la base de Bagram, Afganistán. Martes 12. Liberación del sacerdote salesiano Tom Uzunnabil, secuestrado en Yemen por ISIS durante 17 meses. Operación policial en Estambul, Turquía. 25 sospechosos e integrantes de ISIS fueron detenidos. Falsa alarma de atentado en Barcelona, España. La Sagrada Familia y los comercios cercanos fueron evacuados. Miércoles 13. La policía egipcia abatió al terrorista Eid Mohamed Maliki en su apartamento en Alejandría. Atentado en Bagdad, Irak. 8 heridos y 8 muertos. Asesinato de 2 personas en Kunar, Afganistán, a las que ISIS acusó de espías. Rebeldes sirios detuvieron a 4 hombres que formaron una célula durmiente de ISIS en Jarabulus, Siria. Jueves 14. Desactivación de explosivos y minas en Mosul, Irak. Atentado en Nasiriyah, Irak. 83 muertos y 93 heridos. 3 milicianos del Movimiento Popular murieron en un ataque de ISIS en Bakuba, Irak. Esto hace en total 12 atentados, más 1 fallido, más 1 falso a lo largo de esta semana. 6 operaciones policiales, con 36 detenidos, 4 muertos y el sacerdote que fue liberado. Más de 106 muertos, más de 100 heridos. Y estas han sido las noticias resumidas de agosto, más las noticias de la semana del 8 al 14 de septiembre de 2017. Que tengan una buena semana.